Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este miércoles 6 de septiembre. Hay un cumpleañero en la audiencia, el padre Ismar Conrado de León. Si nos está escuchando, padre, feliz cumpleaños. No decimos cuántos, pero vaya para el padre Ismar nuestro querido saludo. Hoy vamos a finalizar el segundo pensamiento de Monseñor Romero. Dios quiere salvar a su pueblo y quiere salvar a todo el pueblo y lo quiere salvar en la historia, no fuera de la historia. Eso que lo prediquen otros. Monseñor no tiene ese estilo de predicar. Es en esta historia y salva a toda la humanidad que lo acepta. Los que no lo aceptan, que sigan su propio camino. Y yo les quiero decir que el día de hoy prácticamente todo el segmento es frase de Monseñor Romero, todo. No podemos leer todo lo que comprende el segmento, pero hemos seleccionado un poco la esencia de todo ese mensaje. Dice la frase para hoy: hay que agradecerle a la Iglesia, queridos hermanos políticos, no manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está enseñando. No tiene intereses. Yo no tengo ninguna ambición de poder y por eso, con toda libertad, le digo al poder lo que está bueno y lo que está malo. Y a cualquier grupo político le digo también lo que está bueno y lo que está malo. Es mi deber. Palabra de Monseñor. Palabra viva de Monseñor. Esta es la importancia de la Iglesia. No que la Iglesia se ponga a favor de un sistema, ya lo vamos a escuchar. No cabe la Iglesia en ningún sistema político. No cabe. No cabe en ningún modelo de política. En ninguno, no cabe. La Iglesia es mucho más grande de cualquier sistema político y de todos los sistemas políticos juntos. Porque cada sistema político defiende sus intereses. La Iglesia no tiene intereses, no defiende intereses. La Iglesia proclama el reino de Dios. Y por eso nos matan. Allá en Panamá mataron a Héctor Gallego. Allá en Bolivia mataron a Luis Espinal. Aquí en Guatemala mataron a Hermógenes López y otra cantidad de sacerdotes, hoy en proceso de canonización. Aquí nos mataron 21 sacerdotes, 6 religiosas monjitas, miles de catequistas. ¿Por qué nos persiguen si la Iglesia no tiene intereses? Señor, bien claro, yo no tengo ninguna ambición de poder, no me importa eso. El poder de nosotros es el poder de Dios. Voy a aprovechar nada más para hacer un comercial. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con que aparezcan personas de cualquier tipo diciendo esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve? No estoy de acuerdo. Diga lo que no sirve y diga lo que sirve, por favor. Esto es análisis. Diga lo que no sirve, sí, pero también diga lo que sirve, por favor. Si no, mejor quédese callado, pero no solo dígalo, no. Monseñor es el modelo. Al poder le digo lo que está bueno y lo que está malo. A los políticos les digo lo que está bueno y lo que está malo. Esta es la libertad de Monseñor Romero. Maravillosa, maravillosa libertad.
y que yo les invito a imitar esa maravillosa libertad de Monseñor Romero, con base, con estudio, con asesoría. Esto sí, esto no. Y el pueblo sabía aplaudir a Monseñor porque no estaba favoreciendo a ningún sistema, a ninguna de las tres corrientes políticas que estaban ofertándose en ese momento. La del gobierno, la de la oligarquía y la de los movimientos populares. Con ninguno. El reino de Dios. Esta era la predicación de Monseñor Romero. Homilía del 23 de marzo de 1980. Oigamos a Monseñor. La historia no perecerá, la lleva Dios. Por eso digo que en la medida en que los proyectos históricos traten de reflejar el proyecto eterno de Dios, en esa medida se van haciendo reflejos del reino de Dios. Y este es el trabajo de la Iglesia. Por eso ella, pueblo de Dios en la historia, no se instala en ningún sistema social, en ninguna organización política, en ningún partido. La Iglesia no se deja cazar por ninguna de esas fuerzas, porque ella es la peregrina eterna de la historia y va señalando a todos los momentos históricos lo que sí refleja el reino de Dios y lo que no refleja el reino de Dios. Ella es servidora del reino de Dios. El gran trabajo de los cristianos tiene que ser ese: empaparse del reino de Dios, y desde ese alma empapada en el reino de Dios, trabajar también los proyectos de la historia. Está bien que se organicen en organizaciones populares, está bien que hagan partidos políticos, está bien que tomen parte en el gobierno, está bien, con tal que seas un cristiano que llevas el reflejo del reino de Dios y tratas de implantarlo allí donde estás trabajando, que no sea juguete de las ambiciones de la tierra. Y este es el gran deber de los hombres de hoy. Y queridos cristianos, siempre les he dicho y lo repetiré, de aquí, del grupo cristiano, del pueblo de Dios, tienen que salir los hombres que van a ser los verdaderos liberadores de nuestro pueblo. Cualquier proyecto histórico que no se fundamente en eso que dijimos en el primer punto, la dignidad de la persona humana, el querer de Dios, el reino de Cristo entre los hombres, será un proyecto efímero y será cada vez más estable y será cada vez solución del bien común de los pueblos, según la índole de cada pueblo, el que refleje mejor ese eterno designio de Dios. Por eso hay que agradecerle a la Iglesia, queridos hermanos políticos, no manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está enseñando. No tiene intereses. Yo no tengo ninguna ambición de poder. Y por eso con toda libertad le digo al poder lo que está bueno y lo que está malo, y a cualquier grupo político le digo también lo que está bueno y lo que está malo. Es mi deber. Y desde esa libertad del reino de Dios, la Iglesia, que no solo es el obispo y los sacerdotes, sino todos ustedes los fieles, las religiosas, los colegios católicos, todo lo que es el pueblo de Dios, el núcleo de los creyentes en Cristo, debíamos de unificar nuestros criterios, no debíamos de desunirnos, no debíamos de parecer dispersos, y muchas veces como que somos acomplejados
ante las organizaciones políticas populares y queremos complacerlas más a ellas que al reino de Dios en sus designios eternos. No tenemos nada que mendigarle a nadie, porque tenemos mucho que darle a todos. Y esto no es soberbia, sino la humildad agradecida del que ha recibido de Dios una revelación para comunicarla a los demás. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Después de esa riqueza que nos ha dejado Monseñor con esa postura férrea, firme, recuerde usted que son sus últimas palabras en catedral. Ya no habrá más tiempo para predicar. Esta es la última homilía en catedral. Y ahí está la claridad de Monseñor. En esta sección de la palabra de Dios vamos a dejar descansar a la comunidad de Tesalónica, a los tesalonicenses, y nos vamos a Coloso, la comunidad de Coloso, los colosenses. Es una comunidad de otra índole, pero hay las palabras de ánimo, como toda una carta. Vamos a empezar a leer la carta a los Colosenses, capítulo 1, del 1 al 8. Vamos a ir viendo las variantes. Este es otro estilo, otra manera de exhortar. Y a medida que vayamos adentrándonos en esta carta, vamos a ir dilucidando cosas que debemos saber sobre la carta a los Colosenses. Leamos Colosenses 1, versículos del 1 al 8. Dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos que viven en Colosas, hermanos fieles a Cristo, les deseamos la gracia y la paz de nuestro Dios, nuestro Padre. En nuestras oraciones damos siempre gracias por ustedes a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos. Les anima a esto la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en los cielos, que ya conocieron cuando llegó hasta ustedes por primera vez el Evangelio, la palabra, el mensaje de la verdad. Este se sigue propagando y dando fruto en el mundo entero, como ha ocurrido entre ustedes, desde el día en que lo escucharon y comprendieron de verdad la gracia de Dios. Fue Epafras quien les enseñó, nuestro querido compañero de servicio, fiel ministro de Cristo para ustedes, el cual nos ha informado de su amor en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Carta a los Colosenses. Es solo una carta, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Como Romanos, que es solo una. En Corintios son dos. Tesalonicenses son dos, etc. Vamos a notar alguna cosa aquí. Primero, es una comunidad en Asia, no es Macedonia como estábamos estudiando la carta a los tesalonicenses. Como Asia es grande y es influyente, la comunidad de colosenses ha aceptado el mensaje de Cristo, pero tiene problemas. Hay diversas corrientes queriendo convencer a esta comunidad. El objetivo de la carta a los colosenses
es hacer que la comunidad permanezca en la fidelidad a Jesucristo. Toda la carta va a ser eso. Permanezcan, manténganse ahí, quédense ahí. No le crean a aquellos, no le crean a estos. No se dejen engañar, no se dejen manipular, no se dejen desviar. Manténganse firmes. Aquí se menciona el nombre de un predicador, Epafras. ¿Quién es Epafras? Epafras es un cristiano convertido por Pablo. Pablo le ha enseñado y Epafras ya va él a predicar. O sea, sucede aquello de que San Pablo se considera de la primera generación cristiana. No lo es, pero él se considera de la primera generación. La primera generación cristiana es la que conoció a Jesús. La segunda es la que no conoció a Jesús, pero conoció a los 12. San Pablo conoció a los 12, pero como él se da el título de apóstol, lo pasamos a la primera generación. Pues si es apóstol, es de la primera generación. No lo conoce en persona, lo conoció por una visión, pero es de la primera generación. Entonces Epafras viene a ser como de la segunda generación. Epafras fue evangelizado por Pablo, y ahora él ha dado fruto ya organizando esta primera comunidad colosenses. Hay otro aspecto que quiero que notemos del principio. Hay una opinión dividida si el autor de esta carta es Pablo o es otro. Hay opiniones a favor, opiniones en contra. Queda a discreción prácticamente si usted quiere creer que es una carta original de Pablo o es una carta de otro escritor. ¿Es una carta, este documento a los colosenses? Sí. La carta tiene un saludo, tiene un cuerpo, tiene una despedida. Es una carta, como una carta que usted mandaba antes, o un email, o un WhatsApp, cualquier. Tiene una introducción, un cuerpo y una despedida. La carta a los colosenses va a servir de marco para lo que estamos estudiando en el Evangelio de Lucas. El Evangelio para hoy, seguimos en el capítulo 4 de Lucas. Hoy estamos en los versículos del 38 al 44. Y dice lo siguiente: En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos, con el mal que fuera, se lo llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuera. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas judías. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es Lucas. Lucas, les decía ayer, allá en la sinagoga de Nazaret, hicimos el mapa imaginario. Aquí abajo está Judea, aquí está Israel, aquí 2 tribus en Judea, allá 10 tribus, pero dispersas porque fueron destruidas. Y allá afuera,
de Israel está Galilea, por eso se llama Galilea de los gentiles. Por allá en la frontera de la Galilea de los gentiles, por ahí está Nazaret y está Cafarnaúm. Hoy seguramente estamos en Cafarnaúm porque ahí está la suegra de Pedro. Lo que describe hoy el Evangelio de Lucas es un día en la vida de Jesús. Fíjese que yo hace muchos años leí un libro que se llama Un día en la vida de Alexander Solzhenitsyn. Imagínense un ruso. Y leer un libro de las 24 horas de Alexander Solzhenitsyn era maravilloso. Era un preso por el bloque soviético. Estaba en un campo de concentración. Va describiendo qué hace a tal hora. Comió un pedazo de pan. Tuvo que cargar piedras de un lado para otro. Es decir, va describiendo todo lo que hizo en un solo día. Como si leyéramos hoy, si pudiéramos leer, la vida, voy a mencionar de alguien, de Monseñor Rolando Álvarez, allá en Nicaragua. Un obispo que está preso, solo por pensar diferente al régimen de Daniel Ortega. 26 años, 4 meses de condena. Una condena flash, así, express. Imagínense que pudiéramos saber a qué hora se levanta Monseñor Rolando, qué oración hace, qué meditación hace, qué le dan de comer, hace una jornada de ejercicio, descansa un poco, hace una siesta, va a recoger un poco de basura, es decir, y a la hora de dormir, seguramente el Monseñor Rolando Álvarez reza las completas y dice: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Hasta mañana. Esto es lo que está haciendo Lucas con Jesús. Un día en la vida de Jesús. ¿Qué hace Jesús en un día? Hay detalles que los tenemos que cotejar con lo que pasó en la sinagoga de Nazaret. ¿Para qué vino Jesús? He sido enviado a evangelizar a los pobres. Está evangelizando. He venido a sanar a los enfermos. Está sanando enfermos. He venido a liberar al oprimido. Está liberando a los endemoniados. Los está sacando. Vende, sal fuera. Y ellos: sí, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. ¡Fuera! Y viene a anunciar el año de la gracia, porque ha venido para los pobres. Lo quieren retener: no te vayas, cúranos a todos los enfermos. Tengo que ir a otros lugares. Para eso me han enviado. Y también Jesús iba a las sinagogas judías. ¿Qué hace Jesús en un día? Anunciar que el reino de Dios ha llegado. Esto del reino de Dios ha llegado lo proclamó Juan Bautista. Ya está el hacha al pie del palo que no da fruto. Árbol que no da fruto será cortado. Y Jesús anuncia que el reino de Dios ha llegado diciendo: esto que acaban de oír se cumple hoy. He sido enviado. Hace suyas las palabras de Isaías Jesús, y ahora lo estamos viendo. De verdad, Jesús es un verdadero político, no un demagogo, un farsante, un politiquero. No. Jesús trae un proyecto, y ese proyecto es el reino de Dios. Y en Lucas, en el Evangelio de Lucas, el reino de Dios es, no se enojen, el reino de Dios es exclusivo
para los pobres. No cabe aquí nadie más que no sea pobre. Si alguien quiere entrar al reino de Dios, tiene que ponerse al servicio de los pobres. Si quiere. Si no, siga por su camino. El reino de Dios en Lucas es exclusivo para los pobres. Cuando lleguemos al capítulo 6, será en un par de semanas, vamos a notar la radicalidad del Evangelio de Lucas. Lucas es conocido como el Evangelio de la misericordia. Le sobra misericordia a Jesús, pero también le sobra energía para decir a unos y a otros: el reino de Dios es de los pobres. Pobre, rico, Epulón. Sí, dichoso Zaqueo, que encontró la fórmula. Dichoso el hijo pródigo, que encontró un papá que lo acogiera. Dichoso el pastor que encontró esa oveja y hace una gran fiesta, porque 99 no forman el rebaño, 100 sí. Una oveja es una oveja. Una moneda es una moneda. Y si la mujer no tiene las 10 monedas, puede ser despedida. Les piden el divorcio, por eso hace fiesta cuando encuentra la moneda perdida. Este es el Lucas, el Evangelio de la misericordia. El reino de Dios ha llegado y es para los pobres. Puede usted no estar de acuerdo. Váyase a Mateo, váyase a Juan, porque ahí el reino de Dios es universal. Lucas no, Lucas es exclusivo para los pobres y para los que sirven a los pobres. Bendiciones para todos y para todas.